Voy a presentar los nuevos productos del fabricante IPAS. En este caso vamos a hablar de los actuadores PowerBlock. Son dos equipos, el PowerBlock O8, 8 salidas en 4 unidades DIN, y el PowerBlock 16, 16 salidas en 8 unidades DIN. Ambos equipos se caracterizan por tener el mismo programa de aplicación que la conocida serie Microbrick. Destaca por toda su potencia y su flexibilidad, y en este caso también destacan por su tamaño. La gama PowerBlock del fabricante IPAS también destaca por soportar cargas tipo C. Todas las salidas están preparadas para soportar este tipo de cargas hasta un máximo de 140 microfaradios y un máximo de 16 amperios. Es decir, son aptas para conectar cualquier tipo de lámpara que hasta ahora nos pensábamos o nos cuestionábamos por tratarse de relés resistivos. En el caso de relés capacitivos no hay este problema. Da igual que sean fluorescencia, da igual que sean downlights, da igual que sean cargas tipo LED. Y atención sobre todo con los LEDs, porque muchos consideramos que pueden ser cargas resistivas cuando realmente no lo son. Son cargas capacitivas y provocan un arco eléctrico importante en el momento del encendido. Entonces, siempre que pongamos LED, pensad en salidas preparadas para cargas C, que en este caso son este tipo de actuadores. Otra característica que a mí me gusta personalmente mucho del programa de aplicación es que por defecto viene preconfigurado para ver solamente lo que necesitas ver. Es decir, por muy potente que sea el programa, no vas a ver nada que te pueda molestar o algo que puedas considerar excesivamente complejo para la utilidad que le estás dando en ese momento. Los parámetros por defecto son los más comunes, es decir, el objeto de accionamiento del canal y el objeto de estado, y a partir de ahí podemos entrar en muchísimas otras funciones que luego veremos con más detalle, que es donde de verdad podemos sacarle utilidad al producto cuando estamos en cualquier instalación. Realmente no pensamos en esas funciones hasta que estamos ya trabajando en la propia instalación, y es cuando el cliente nos pide funcionalidades que en muchos casos tenemos que hacer verdaderas artimañas para poder ponerlas en marcha, y en este caso el PowerBlock, con el programa de aplicación que tiene, nos va a permitir hacerlo de forma muy sencilla y muy fácil. Ahora las iremos comentando. En el caso, haciendo un breve resumen, en el caso de las salidas binarias, por ejemplo, tenemos la posibilidad de definir el comportamiento ante un fallo de bus. Tenemos también la posibilidad de hacer un movimiento central para todas las salidas a la vez, simultáneamente, mediante la función on-off central. También tenemos la posibilidad de tener contadores de horas y contadores de conmutaciones. También tenemos escenas, también tenemos temporizaciones, tenemos alarmas, tenemos la función deshabilitar, donde podemos marcar prioridades junto con las alarmas, tenemos un control manual. Tenemos también luego en las funciones avanzadas alarmas digitales y analógicas, tenemos un controlador de escenas, tenemos temporizaciones, tenemos sobreescritura de parámetros de usuario o no, cuando programamos con LTS. Tenemos funciones lógicas, tenemos setpoints, tenemos variables internas y también podemos predefinir el comportamiento al regreso de la tensión de bus. Aquí podemos ver el equipo, en este caso el PowerBlock 16 y el PowerBlock 8. Si os fijáis, todos los canales están adecuadamente serigrafiados. Tenemos el canal A, canal B, canal C, canal D, cada uno con su respectiva serigrafía para el accionamiento de persiana, en el caso de que sea configurado como tal. Nos indica también, como había comentado anteriormente, en el caso de cargas tipo C tenemos 140 microfaradios. Lo tenemos muy claramente porque es importante hacer siempre mención a este detalle, ¿vale? El equipo está preparado para mover cargas que de otro modo hubiésemos tenido problemas a los 2 años una vez el equipo hubiese estado funcionando. En este caso está totalmente preparado para soportar este tipo de lámparas. Por su tamaño, como decía antes, 8 unidades de carril DIN, 4 unidades de carril DIN. Aquí tenemos una tabla resumen de ambos equipos, que es lo que he estado contando hasta ahora. En el PowerBlock 8, 4 unidades, 8 salidas. El PowerBlock 16, 8 unidades, 16 salidas. No necesitan alimentación adicional. Es otro detalle también a tener en cuenta porque facilitamos la instalación del mismo.
Y aquí podemos ver un esquemático de conexionado, donde se aprecia que cada canal o cada salida puede ser configurada de forma independiente. Pueden ser lámparas conectadas cada una a su respectiva fase en el caso de trifásica, o bien puede ser configurado como persianas, o bien persianas con lamas o persianas sin lamas. Haciendo un breve resumen de todas las funcionalidades, podemos entrar en detalle en cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las salidas, bien sea salidas binarias o salidas persianas, todas ellas tienen capacidad para hacer o para ser configuradas con funciones avanzadas. Todas estas funciones avanzadas que tienen los propios canales, luego los vamos a ver de forma independiente del canal, es decir, forman parte de las funciones avanzadas del equipo. De modo que pueden ser configuradas para que le afecten al propio canal o configuradas para trabajar con funcionalidades distribuidas en toda la instalación. Suele ser habitual utilizar funciones lógicas, temporizaciones, escenas, en equipos que tienen visualización, es decir, de algún modo estamos centralizando toda esa lógica, todo ese cálculo en un solo equipo. Eso hasta ahora era muy común en las instalaciones. Una de las características que me convencen de estos equipos es el hecho de que podamos en cada uno de ellos poner esa parte de lógica o de cálculo que hasta ahora utilizábamos en esos módulos lógicos que agrupaban toda esa funcionalidad en la vivienda. En este caso estamos haciendo uso de una instalación verdaderamente distribuida. De modo que si repartimos toda esa lógica en todos los actores de la instalación, en el caso de que falle un equipo, no te falla toda la lógica que has configurado, te falla parcialmente una lógica. Vamos a entrar en detalle en ese tipo de funciones, las vamos a describir. En el caso de las salidas binarias, tenemos la posibilidad de configurar el tipo de contacto, como normalmente abierto o normalmente cerrado. También podemos definir el comportamiento con fallo y retorno de bus. Podemos decir que cuando haya un fallo, que no haya un cambio en la posición del relé, o que se posiciona on, que se posiciona off, o que vuelva al estado previo antes de la caída. También podemos asociar al retorno del bus una temporización. En este caso, asociar los timers predefinidos en el propio canal. De modo que podemos decir, cuando vuelva la tensión de bus, establécete 10 segundos a on y a continuación pasa a off. Cosa que puede ser muy útil en determinados momentos. Los estados, lo mismo. Podemos hacer el envío de telegrama ante un cambio, podemos hacer que el envío se haga siempre, que sea invertido, envío cíclico, e incluso con función de retardo. De modo que cuando tengamos una instalación con muchas salidas predefinidas que envíen telegramas al retorno del bus, esta función puede sernos muy útil. Luego entraremos más en detalle. Sí que puedo anticipar que lo que podemos hacer es retardar los telegramas de estado al inicio del equipo, al regreso de la tensión del bus, para que no se solapen todos los telegramas simultáneamente cuando tengamos, por ejemplo, 5, 6, 7 u 8 equipos enviando telegramas simultáneamente al retorno de la tensión del bus. Los podemos escalonar, de forma que no hayan pérdidas de telegramas. Eso es una función muy útil que tienen estos equipos como parámetro en el comportamiento del regreso de la tensión de bus. También podemos deshabilitar el canal. Podemos definir el comportamiento al habilitar, al deshabilitar. Al igual que el tipo de contacto anteriormente mencionado podemos predefinir cómo lo queremos, también podemos parametrizarlo cuando habilitamos o deshabilitamos el canal. Dentro de las funciones avanzadas de estas salidas binarias, podemos hacer, como mencionaba antes, una función central para mover todos los canales simultáneamente con un solo objeto, bien sea de on-off, en este caso salidas binarias, o bien sea de persianas. También tenemos contadores. En cuanto a contadores, podemos definir dos contadores activos por canal, un contador de horas y un contador de conmutaciones. Ambos pueden incrementar o decrementar. Pueden tener valor de umbrales para provocar un evento cuando se alcance determinado valor, cosa que es muy útil para medir, por ejemplo, la vida útil de las lámparas, en el caso del contador de horas, o en el caso del contador de conmutaciones. Ambos son parámetros que habitualmente vienen predefinidos en las lámparas y podemos hacer uso de ellos. Luego también tenemos escenas. Podemos hacer que los canales participen en las escenas. Podemos asociar las escenas
a eventos de on, de off y escenas con eventos temporizadas. Podemos guardar las escenas. A su vez tenemos un objeto para habilitar, deshabilitar. Este es otro detalle importante que no es habitual encontrarlo en los equipos, es decir, el poder deshabilitar una escena, en particular en un momento determinado. También tenemos 2 temporizaciones por cada una de las salidas. Podemos hacer que las temporizaciones sean del tipo reacción ante un evento de on, función escalera, podemos hacer también que tengan reacción con un off, podemos hacer que también tengan intermitencia y otro objeto de habilitar, deshabilitar, que permite la misma opción que hemos comentado anteriormente. Habilitar la temporización o deshabilitarla. Este equipo, como ya iremos viendo más en detalle, permite habilitar y deshabilitar prácticamente todas las funciones que incorpora. De forma que eso es algo que, como veremos, es muy, muy útil. En cuanto a las alarmas, igual. Tenemos un máximo de 8 alarmas analógicas y digitales que podemos utilizar para monitorizar mediciones de viento, mediciones de temperatura, mediciones de luminosidad y provocar acciones en función de una prioridad que podemos establecer. En cuanto a las salidas de persianas, podemos parametrizarlas para que sean con o sin lamas. Podemos definir el tiempo de movimiento de subida, podemos definir el tiempo de movimiento de bajada, el tiempo de recorrido de lama entre el 0 y el 100% y el número de pasos de lama. También otra particularidad bastante interesante es que puedes mantener la posición de la lama después de un determinado recorrido. Es decir, podemos subir la persiana, pararla al 50% y las lamas se quedarían exactamente igual como estaban predefinidas por el usuario previo a esa subida. También podemos predefinir el comportamiento ante el fallo de tensión de bus. Podemos también predefinir el comportamiento al regreso de la tensión de bus. Incluso poder decirle que suba, que baje, que se detenga o posicionarla en una posición predefinida. O que no tenga cambios en este caso. Estados. Podemos enviar el estado de la posición de la persiana al finalizar o durante el movimiento. Podemos tener la opción de envío cíclico. Mediante el objeto de un bit podemos conocer que la persiana está al 100% o también conocer si la persiana está al 0%. En cuanto a las funciones avanzadas de las persianas, tenemos las posibilidades que nos ofrecía anteriormente en las salidas binarias, pero en este caso aplicado a la salida de persianas. Podemos deshabilitar el canal. Es el mismo bloqueo que aplicábamos a las binarias, podemos aplicarlo a las salidas de persiana. Tenemos 4 posiciones preestablecidas, que son lo que llamamos presets. Son posiciones de posicionamiento de persiana y lama que podemos dejar definidos para el usuario para que en un momento determinado él pueda lanzar esas escenas y posicionar la persiana como tenía predefinido en el actuador. También disponemos de 8 alarmas para posicionar las persianas en función del evento o del valor recibido. Por ejemplo, si estamos recibiendo valores de velocidad de viento, podemos hacer que las persianas se vayan a una posición en el momento la velocidad del viento supere determinado umbral. O si hablamos de posición en función de la luminosidad exterior, lo mismo. Nos permite parametrizar cada una de las alarmas de forma que trabajamos con valores estándar de tipo de punto de dato, como por ejemplo 2 bytes o 4 bytes, que son los más habituales en las estaciones meteorológicas. Igualmente podemos hacer que las salidas de persiana sean partícipes en las escenas. Vamos a hablar de las funciones avanzadas, que en este caso son funciones independientes del canal. Como mencionaba antes, las salidas tienen sus propias funciones avanzadas, pero luego lo bueno que tiene el equipo es que además tiene las mismas funciones que he mencionado, más muchas otras, pero son independientes del canal. Es decir, permiten ser configuradas
para poder utilizar esas funciones en instalaciones distribuidas, que habitualmente son configuradas, como decía antes, en módulos de visualización. En este caso lo que hacemos es programarlas dentro de los propios equipos, pero no tienen por qué participar en el canal si no queremos. Como hacía mención antes, 8 alarmas digitales analógicas de libre asignación. Tenemos hasta 30 reguladores o set points también de libre asignación. Tenemos hasta 50 variables internas para poder enlazar funciones internas sin necesidad de vincular direcciones de grupo a los objetos y generar tráfico en el bus. Tenemos hasta 10 escenas KNX. Las llamamos KNX porque tenemos un objeto de 1 byte compatible con los valores que la asociación KNX ha predefinido. Es decir, con valores de 1 a 64 somos capaces de disparar escenas. Aquí incorporamos, o en este caso nos añaden funciones, 10 escenas flexibles. Estas 10 escenas flexibles, a diferencia de las escenas KNX, nos permiten cambiar el tipo de punto de dato con el cual disparamos las escenas. Podemos utilizar un bit, podemos utilizar un byte, podemos utilizar 2 bytes y cualquier valor que no sea de utilidad. También nos permite definir delays o retardos entre eventos, cosa que también es muy útil cuando queremos hacer una secuencia de eventos retardada. En ambos casos nos permite hacer la reproducción como el guardado de las escenas. Luego entraremos más en detalle y lo iremos comentando. En el caso de los parámetros de usuario, también tenemos la posibilidad de poder decirle al equipo que cuando programemos con el ETS no borre esos parámetros que el usuario ha ido parametrizando según ha ido utilizando la instalación. Por ejemplo, tú predefines una escena en el ETS y el cliente tiene la posibilidad de poder modificar esa escena según sus hábitos en su vivienda. Entonces, para no tocarlos, es muy útil el hecho de poder decir: voy a desactivar la sobreescritura de parámetros para que todo lo que el cliente haya parametrizado prevalezca y no sea borrado por la descarga que yo voy a hacer con el ETS. También tenemos la posibilidad de definir el comportamiento al retorno del bus. Es decir, en el caso de las funciones lógicas, en el caso de los objetos de habilitar, deshabilitar, todos ellos tienen la posibilidad de definirse cómo queremos que estén al regreso de la tensión del bus. Si queremos que estén habilitados, que estén deshabilitados o simplemente que tengan el último valor recibido por el bus. En el caso de las funciones lógicas tenemos hasta 20 para poder asignar y poder configurar como queramos. Tenemos funciones booleanas, tenemos puertas filtros, tenemos comparadores, tenemos funciones matemáticas, tenemos convertidores. Todas ellas tienen una capacidad de configuración muy alta. Luego lo veremos en detalle en el ETS.